Hoy te contaré la historia del expresidente y jurista Sebastián Lerdo de Tejada, uno de los personajes claves de México del siglo XIX y sucesor directo de Benito Juárez. Sebastián Lerdo de Tejada nació el 24 de abril de 1823 en Jalapa, Veracruz, en pleno contexto de México independiente. Fue hijo de Miguel Lerdo de Tejada, un destacado comerciante y funcionario, y de Isabel Corral de León, quien provenía de una familia respetada en la región. Para entender el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, primero debemos conocer el contexto histórico en el que México se encontraba cuando llegó al poder. Un país que no había tenido descanso en más de 50 años, guerras de independencia, invasiones extranjeras, enfrentamientos entre mexicanos, las familias estaban divididas, las ciudades destruidas y la gente apenas tenía para sobrevivir. Ese era el México que existía cuando Lerdo llegó al poder, un país destruido. Aunque los liberales habían triunfado, estaban lejos de estar unidos. Habían grupos que apoyaban a Juárez, otros a Lerdo y otros ya venían siguiendo a Porfirio Díaz. Todos querían un México liberal, pero cada uno tenía una versión distinta de lo que eso significaba. Ese fue el México que recibió Sebastián Lerdo de Tejada, un país cansado, dividido, pero estaban buscando tener algo en común. Un México que necesitaba orden, visión y estabilidad, justo en el momento en el que llegó al poder. Sebastián Lerdo de Tejada no solo fue presidente, también fue un abogado que quiso poner un orden después de que venía de muchas guerras. Sus aportaciones jurídicas ayudaron a darle forma al México moderno. Las leyes de reforma ya existían, pero mucha gente no las respetaba. Lerdo se aseguró de que se cumplieran. Su idea, que la iglesia y el gobierno fueran cosas separadas, para que cada persona pudiera creer lo que quisiera sin presión. Impulsó que la educación fuera laica y que los temas legales fueran manejados solo por el gobierno. Lerdo no inventó estas leyes, pero fue quien las puso en práctica. Aseguró que el registro civil funcionara, los bienes de la iglesia pasaran al Estado y que todos fueran iguales ante la ley. Gracias a él, esas leyes dejaron de ser teoría y se convirtieron en reglas verdaderas. Para construir ferrocarriles, caminos y telégrafos, México necesitaba nuevas leyes. Lerdo apoyó normas para expropiaciones, concesiones y contratos de obra pública. En palabras simples, creó las reglas que permitieron que el país empezara a modernizar. Como presidente de la Suprema Corte, Lerdo entendía el derecho, por eso defendió y fortaleció el juicio de amparo, un recurso que protege a las personas cuando el gobierno comete abusos. Su apoyo hizo que el amparo se volviera una herramienta real para la gente. Este derecho se encontraba en la Constitución de 1857. En un México que estaba lleno de conflictos, Lerdo insistió en respetar la Constitución de 1857. Quería un país con leyes firmes y estables, no uno donde mandara la fuerza o el caos. ¿Sabías que Lerdo de Tejada fue un presidente sumamente inteligente y no tanto de acción? Lerdo se veía a sí mismo como un hombre de ciencia. Le gustaba estudiar, analizar y hasta meterse en temas como psicología más de lo necesario. Era sin duda un hombre de gabinete, inteligente, preparado y metódico. Y también tenía talento para administrar y organizar el gobierno. Pero no era un político de acción. No era carismático, no improvisaba, no buscaba protagonismo. Le faltaba esa energía que necesitan los líderes que saben mover masas y operar en la calle. A veces se decía que usaba procedimientos jesuísticos para llevar y mantenerse en el poder. Lo que sí hacía, como cualquier político, era mantenerse lejos de personas demasiadas ambiciosas, como Romero Rubio u otros quienes buscaban el poder sin disimulo. Lerdo simplemente evitaba rodearse de quienes podían traicionarlo. También hubo rumores absurdos que decían que él influyó en Estados Unidos para que no reconocieran el gobierno de Porfirio Díaz. Incluso, en su época, mucha gente vio eso como una exageración sin base real. Ahora, ¿qué hizo Lerdo como presidente? Defendió las leyes de reforma como principios fundamentales del Estado. Impulsó el ferrocarril, especialmente el tramo México-Veracruz, que más tarde sería clave para el porfiriato. Fomentó la educación laica, continuando el proyecto liberal de separar Iglesia y Estado. Mantuvo la relativa estabilidad después de la muerte de Benito Juárez, algo que no era nada fácil en un país que venía de guerras civiles e invasiones. Buscó fortalecer al Estado, limitando el poder regional y manteniendo un gobierno más centralizado. También intentó continuar con la pacificación del país, aunque tuvo conflictos fuertes con caciques regionales y con Porfirio Díaz, quien ya estaba construyendo su propia red de poder. Pero todo cambió en 1876, cuando Lerdo cometió el error político de su vida: buscó reelegirse. Eso era una jugada arriesgada e impopular, y al final no resultó como él lo esperaba.
Lo irónico es que él mismo había criticado la reelección de Benito Juárez en 1871. Si hubiera sido coherente y evitado buscar otro periodo, hoy probablemente sería recordado como un presidente congruente y ejemplar. Incluso, después del escándalo de la reelección de Juárez y la rebelión de la Noria, Lerdo tenía la oportunidad perfecta para impulsar una reforma que prohibiera la reelección presidencial, pero no lo hizo y terminó cayendo bajo el mismo tema que había rechazado antes. Fue el de un hombre muy inteligente, serio, disciplinado, pero también reservado y poco flexible. Tuvo logros importantes, pero sus decisiones finales lo llevaron al exilio y a un recuerdo histórico más gris que al que se merecía. Lerdo es un ejemplo de que en política pensar bien no es suficiente, sino que hay momentos en los que es necesario actuar.